Por tanto, ir y ¿qué? Y hacer discípulos, enseñándoles. O sea, hace que una persona, para ser miembro de la iglesia, tiene que ser doctrinado. Tiene que ser ¿qué? Enseñado. Entonces la persona toma decisión. Se convence a la persona y luego el Espíritu Santo hace una obra de arrepentimiento en la mente de esa persona. Y la persona pues decide bautizarse y unirse a la iglesia. Pero bautizar recién nacidos, bautizar infantes, no lo aprueba la palabra de Dios. Porque la persona tiene que tener pleno conocimiento de lo que es la verdad. Segunda de Pedro 2:5 dice: y si no perdonó al mundo antediluviano, sino que guardó a Noé pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Llegó el momento que se acabó la predicación de Noé. 120 años tardó la gracia para el mundo antediluviano. Y todos sabemos lo que pasó. Vino el diluvio y se lo llevó a todos. ¿Cómo podemos identificar y encontrar a la iglesia de Dios en este mundo? ¿Será la iglesia más grande? ¿La más popular? ¿La más rica? Dice Mateo 7:3-14: entrad por la puerta ¿qué? Estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hay gente que viene a las conferencias, está en la iglesia verdadera y al final termina yéndose de esta iglesia. Y viene el diablo y le pone el error y acepta el error y deja la verdad. ¿Sí? Porque cuando la persona no quiere, dice que Dios le manda operación de error para que no se salve. Y al final pedir cuenta. Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos. ¿Los qué? ¿Qué? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La iglesia verdadera guarda los mandamientos de Dios. ¿Qué dice el 4º mandamiento de la ley de Dios? Acuérdate de santificar ¿qué día? Entonces la iglesia que guarda el sábado. Pero hay gente que dice ahí los sabatistas, con desprecio. Los sabatistas creen que ellos son los únicos que se van a salvar. Los sabatistas. Jesucristo era sabatista, la Virgen María era sabatista, la Iglesia Apostólica era sabatista. A mí no me importa que me digan que soy sabatista. Es el 4º mandamiento que identifica al verdadero Dios, creador de cielos y de tierra. Y si por Jesús yo tengo vituperio, no importa. Amén. Segunda de Timoteo 3:12: y también los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué? Cuando usted ve que lo persiguen, lo acosan, lo acusan, lo traicionan, lo vituperan, siéntase contento, siéntase feliz, que la cosa está bien. Ahora, si no le pasa nada, todo está tranquilo, preocúpese, porque Satanás está contento. Es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Aunque los hombres digan que el domingo es el día de reposo, no hay prueba bíblica. No podemos aceptar el error. Salmos 12:6-7: las palabras de Jehová son limpias como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Apocalipsis 1:1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Aquí en el libro de Apocalipsis hay 7 candeleros
que son las 7 iglesias del Asia Menor, empezando de la iglesia de Éfeso hasta la iglesia de la Odisea, que somos nosotros. El que se pasea en medio de los candeleros de oro es Cristo Jesús. Y Él conoce a cada uno. A la iglesia de la Odisea le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Vos, por cuanto eres tibio, estoy a punto de ¿qué? De vomitarte de mi boca. A la primera iglesia de Éfeso le dice: tengo contra ti unas pocas cosas. ¿Que has dejado qué? Tu primer amor. Dejar el primer amor es un peligro. Es bueno que nos mantengamos en la iglesia como venimos y seguir con esa fe, con ese entusiasmo, con ese deseo de seguir salvando almas. Pase lo que pase, seguir adelante. Ahí en el libro de Apocalipsis, Dios revela las estrategias del enemigo, los planes del enemigo. Y Dios revela las cosas que van a suceder presto. Aquí vemos la iglesia de Apocalipsis 12 y aquí vimos la iglesia de Apocalipsis 17. Ahí hay 2 mujeres y un camino. Hay una novela por ahí que se titula así: 2 mujeres y un solo camino. El camino a la vida eterna o a la muerte eterna. Pero dentro de esas 2 mujeres, una es verdadera, la otra es impostora, la otra es una ramera. Así que vamos a analizar estas 2 mujeres, de dónde se desprenden las hijas, las iglesias protestantes, más la iglesia verdadera que nace de la profecía, se mantiene ahí. Dice Apocalipsis 17:2, con la cual han fornicado ¿qué? Los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Esta mujer tiene relación con los reyes de la tierra, con los gobiernos. Es un poder que trabaja en 2 direcciones. El Papa es el presidente del país llamado Vaticanus, en Roma. El Vaticano es una porción de tierra de 44 hectáreas donde él gobierna. O sale como el líder máximo de la Iglesia Católica o como el presidente del Vaticano. Tiene su propio gobierno, tiene su propia moneda, tiene su propio correo, tiene su propia bandera, tiene su propia guardia, tiene su propio ejército. Y vemos cómo esta mujer dice que la iglesia de las copas de oro ha embriagado a todo el mundo. Está ebrio con esta doctrina. Y los reyes de la tierra, los presidentes, los gobiernos se han embriagado con el vino de esta mujer. ¿Cómo está la condición de los presidentes, de los gobiernos? Están ebrios, están borrachos, no literalmente hablando, sino espiritualmente hablando. Su mente está controlada por una religión falsa, que no tiene base en la palabra de Dios, sino está basada en la tradición de los hombres. Una iglesia que no respeta la palabra de Dios, porque no basa sus creencias en un así dice Jehová, sino en la tradición de los hombres. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está ¿qué? El tiempo está cerca. Anoche hablamos acerca del porqué de tantas denominaciones y los períodos proféticos de los 4 jinetes del Apocalipsis. Precisamente Juan ve en el altar un rollo con 7 sellos. Y Juan lloraba porque no había quien abriera ese libro y desatara sus sellos. Ni en el cielo ni en la tierra. Mas una voz le dice: Juan, no llores, porque se ha hallado uno digno de abrir los sellos, que es el león de la tribu de Judá.
Este león, que es Cristo Jesús, fue el único digno de abrir el libro y desatar los sellos. Y cuando él abrió el primer sello, salió un caballo blanco. Este caballo sale desde el tiempo de Jesús hasta el año 100, un siglo. Este caballo, la blancura de este corcel, simboliza la pureza del evangelio, la pureza del plan de salvación. Y este jinete que viene en este caballo en símbolo de guerra, porque el arco simboliza un arma de guerra, es la guerra entre Cristo y Satanás. ¿Se acuerdan lo que hablamos del Edén? Más enemistad pondré entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá ¿dónde? En la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Jesús, al morir en la cruz del Calvario, obtuvo el poder en el cielo y en la tierra. Y salió vencedor. Salió para vencer. Una fe triunfante. La iglesia que hizo temblar al mundo. 12 hombres nada más. Luego viene el segundo sello, que es quitado por el león de la tribu de Judá. Y este jinete del caballo rojo tiene su cumplimiento desde el año 100 después de Cristo hasta el año 323 después de Cristo. Una fe ensangrentada. Vimos cómo la iglesia era perseguida por Roma, llevada a los circos romanos, al anfiteatro, el gran coliseo romano, decapitaciones, quemados en cruces, crucificados en hogueras, una fe ensangrentada, queriendo el diablo detener la iglesia. Pero él dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo Jesús, y las puertas del Hades y del infierno, ¿no qué? No prevalecerá contra ella. Luego viene el tercer sello, del año 323 después de Cristo hasta el año 536. Una fe comprometida. La era del oscurantismo medieval. Vemos ahí este corcel negro, que significa tinieblas. Y todo esto se va a volver a repetir, señores. Estos 4 jinetes ya tuvieron su cumplimiento y se van a volver a repetir en estos momentos. Se están repitiendo ya prácticamente. Porque dice el profeta Isaías: porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a los pueblos. Mas sobre ti será vista ¿qué? Su gloria. Las tinieblas arroparon en aquel tiempo al mundo. Nadie podía tener Biblia. Era prohibido. La palabra de Dios era escasa. Por eso habla ahí de 2 libras de cebada por un denario. Vemos la balanza, la medida estrecha, angosta, escasez de la palabra de Dios. Una fe comprometida. Luego viene el cuarto sello y es quitado, y sale el caballo amarillo, que simboliza la muerte, del año 536 después de Cristo al año 1800 después de Cristo. Una fe muerta. Y esto volverá a tener su cumplimiento en estos días, en el famoso Armagedón. Señores, la iglesia triunfará. Si analizamos la historia del 536 al año 1800, la supremacía papal no tuvo precedentes. Persiguió a la iglesia por 1260 años de supremacía papal. Hasta el año 1798. En todo ese lapso de tiempo, los historiadores dicen que han muerto más de 50 millones de cristianos a manos de la Iglesia Católica. Aunque Carlos Gutila, el Papa, pidió perdón en público
los muertos están ahí. Un poder perseguidor. Y se va a volver a levantar. Porque este poder iba a recibir una herida de muerte. Y la recibió en el año 1798. Pero esa herida mortal iba a ser sanada y se iba a maravillar toda la tierra en pos de este poder, en pos de esta bestia, que hablaría palabras blasfemas contra el Altísimo, pensaría en mudar los tiempos y cambiar la ley de Dios. Esta mujer de los purpurados, de los escarlatas, la que está adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, la iglesia de los cáliz de oro, que es de la que estoy hablando, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Así la llama Dios a esta mujer. Esta mujer tiene su sede en el Vaticano. Dice que esta mujer iba a recibir una herida de muerte. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Pero su herida mortal iba a ser ¿qué? Sanada. Y se iba a maravillar toda la tierra en pos de la bestia, en pos de ese poder. Apocalipsis 17 dice, hablando en clave, la bestia que vistes era, no es y reaparecerá. Era supremacía papal 538 o 1798. Quitaba reyes y ponía reyes. Gobernaba en Europa, hacía y deshacía. No es cuando recibe la herida de muerte por Napoleón Bonaparte hasta el año 1929. Y luego dice, y reaparecerá. Aquí hay mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas donde se asienta la mujer, una mujer asentada en un lugar que tiene características geográficas. Son 7 cabezas, la bestia donde viene montada la mujer. Esas 7 cabezas son 7 montes donde se asienta la mujer. ¿Y son qué? Son 7 reyes. 5 han caído. Uno es, el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Luego vendrá el octavo, que es de entre los 7 y va a perdición. ¿Qué significa este juego de palabras? Bueno, dice que en el Vaticano iban a gobernar 7 papas después del año 1929 y la aparición del anticristo, Lucifer. Aquí tenemos el primer papa, Pío XI, del año 1922 al año 1939. Segundo papa, tenemos al Papa Pío XII, del año 1939 al año 1958. Luego tenemos tercer papa, Juan XXIII, del año 1958 al año 1963. Luego tenemos al cuarto, Pablo VI, del año 1963 al año 1978. Luego tenemos el quinto, Albino Luciani, Juan Pablo I. Duró en el poder 31 días de papa. Según David Jalop, el investigador francés que averiguó la muerte del papa Juan Pablo I, dice que fue asesinado. Una monja llamada Bizanza dice que trajo en una taza de té contaminada y Juan Pablo I murió. Murió, simple y llanamente. Bíblicamente dice, 5 han caído. 31 días. Uno es, dice la Biblia, fíjense en el Papa número 6, que sería tremendo estadista, geopolítico, premio Nobel de la Paz, uniría al mundo, traería
el movimiento carismático y al mismo tiempo ecuménico, y lo ha logrado. El mundo entero se maravilló en pos del Papa 666. La Biblia lo dice así claramente. Juan Pablo II, desde el año 1978 hasta el año 2005, gobernó. 5 han caído, uno es, papá, número 6. El otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. El Papa número 7 durará poco tiempo. El Vaticano decidió poner un Papa anciano para que dure poco tiempo. Así, con esas palabras. ¿Casualidad? No. Palabra de Dios. Luego viene el Papa número 7. ¿Cómo se llama? Benedicto XVI. El nombre de él es Ratzinger. Es el nombre de este caballero. Su padre perteneció a la guardia hitleriana. Él fue alumno de las escuelas de Hitler. Y este es el hombre que tenemos ahora para el futuro. Apocalipsis 17:9 dice: y esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se asienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos son caídos, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Las 7 cabezas son 7 montes. Hay un solo lugar en el mundo con estas características geográficas. Estos son los nombres de los montes: Capitolina, Aventina, Palatina, Esquilina, Viminal, Celi o Celia. Según la tradición, Roma se fundó en el año 1753 a.C. sobre una de las 7 colinas: Capitolina, Quirinal, Viminal, Esquilina, Celia, Aventina y Palatina, que rodea la antigua comunidad. Roma, Enciclopedia, Microsoft Encarta, se fue sacado esta información, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, dice la palabra. Ya hemos hablado sobre el número de la bestia, que es el 666, lo hemos explicado más de una vez, que es el título principal del obispo de Roma, que es vicario Filii Dei, vicario del Hijo de Dios, vicarius o vicarius Filii Dei. Y ahí tenemos el total que nos da 666. Aquí tenemos la iglesia de Apocalipsis 12, que es muy diferente a la iglesia de Apocalipsis 17. Al final, esta iglesia de Apocalipsis 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Muy pronto esta iglesia adventista va a ser perseguida, porque le van a echar la culpa de todas las desgracias que están pasando en el mundo. Inundaciones, calentamiento global, erupciones, temblores, terremotos. Es que la iglesia se ha separado de Dios. Tenemos que guardar el domingo, porque la gente no quiere guardar el domingo. Están viniendo estas desgracias. Así trabaja el diablo. Pero el verdadero día de reposo no es el domingo, es el sábado. Es porque la gente ha dejado los mandamientos de Dios que está viniendo la desgracia sobre la tierra. Pero así va a trabajar el diablo, echando de la culpa a los que guardan los mandamientos de Dios. Otra característica de la iglesia verdadera: Apocalipsis 19:10 dice: yo me postré a sus pies para adorarle.
Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La iglesia de los últimos días tendría el don profético, el don de profecía.